No me toques, estoy maldita, susurró Esperanza al guerrero apache que se acercaba, cubriendo instintivamente las cicatrices que marcaban su rostro como un mapa de sufrimiento. Pero Itzel, el apache más temido de las montañas, hizo algo que nadie había hecho en años. Se acercó más. No veo maldición, murmuró tocando suavemente una de sus cicatrices. Veo a una guerrera que ganó la batalla más difícil. Ese momento cambiaría sus vidas para siempre. Esperanza Morales había conocido una vez lo que era ser hermosa. A los 17 años, era la joven más codiciada de San Miguel de Allende, con ojos color avellana que brillaban como joyas y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Los pretendientes hacían fila en la puerta de su casa, y su padre, el próspero comerciante don Fernando Morales, ya había recibido 3 propuestas de matrimonio ventajosas. Pero en el invierno de 1847, la viruela llegó a su pueblo como una plaga bíblica. La enfermedad no discriminaba entre ricos y pobres, jóvenes y viejos, hermosos y feos. Esperanza fue una de las primeras en contraerla, y durante 3 semanas luchó entre la vida y la muerte en una cama empapada de fiebre y dolor. Cuando finalmente la fiebre cedió y pudo mirarse en el espejo por primera vez, el grito que salió de su garganta resonó por toda la casa. Las pústulas habían dejado cráteres profundos en su rostro, brazos y cuello. Su piel, antes suave como porcelana, ahora parecía la superficie de la luna, marcada por cicatrices que nunca desaparecerían. «Es el castigo de Dios», susurró su madre, doña Carmen, sin poder mirar directamente a su hija. «Debimos haber sido más devotos, más caritativos. Ahora llevamos la marca de nuestros pecados». Las palabras de su madre se clavaron en el corazón de Esperanza como dagas envenenadas. No solo había perdido su belleza física, sino que ahora cargaba con la culpa de haber traído supuestamente la desgracia a su familia. Los pretendientes desaparecieron como humo, y los antiguos amigos cruzaban la calle para evitar encontrarse con ella. El viaje hacia territorio apache fue un calvario de miradas de asco y comentarios susurrados. Esperanza viajaba en un carruaje cubierto, como si fuera una lepra viviente que podría contaminar a cualquiera que la viera. El capitán que la escoltaba apenas podía disimular su repugnancia, y los soldados hacían apuestas crueles sobre si el apache la rechazaría al verla. «Ni siquiera un salvaje va a querer esto», murmuró uno de los soldados, creyendo que ella no podía escucharlo. Esperanza cerró los ojos y se aferró al rosario que llevaba en las manos, preguntándose si realmente era una maldición ambulante como todos decían. Cuando llegaron al pequeño territorio asignado a Itzel, Esperanza se cubrió el rostro con un rebozo negro, dejando solo los ojos visibles. El apache emergió de su cabaña de adobe con la gracia natural de un depredador, pero se detuvo en seco cuando vio la figura cubierta que descendía del carruaje. «Esta es la mujer que te asignan», declaró el capitán con una sonrisa cruel. «Un regalo del gobierno mexicano por tu cooperación». Itzel se acercó lentamente y Esperanza retrocedió instintivamente. «No me toques, estoy maldita», susurró con voz quebrada. «Traigo desgracia a todo lo que toco». Pero el guerrero apache no se detuvo. Sus ojos oscuros la estudiaron con una intensidad que la hizo temblar, pero no era la mirada de disgusto que había aprendido a esperar. Era algo diferente, algo que no había visto en meses, curiosidad genuina. «Quítate el rebozo», dijo suavemente en español entrecortado. «Quiero ver a la mujer que me envían». «No», respondió Esperanza, aferrándose más a la tela. «No quieres verme, nadie quiere verme». Sin previo aviso, Itzel extendió su mano y tocó suavemente el borde del rebozo. «En mi tribu», dijo con voz profunda y calmada, «las cicatrices son marcas de honor. Cuentan la historia de las batallas que hemos librado y ganado». «¿Qué batalla libraste tú?».
La primera noche en territorio apache, Esperanza se encerró en la habitación que Itzel le había asignado, negándose a salir incluso para comer. Había esperado rechazo, burlas, o en el peor de los casos, violencia. Lo que no había esperado era indiferencia respetuosa. Itzel no insistió en verla, no demandó explicaciones, no hizo comentarios sobre su apariencia. Simplemente dejó comida frente a su puerta y continuó con su vida diaria como si nada hubiera cambiado. Al tercer día, la curiosidad venció al miedo. Esperanza se asomó por la ventana y observó a Itzel trabajando en su pequeño huerto. Sus movimientos eran precisos, casi rituales, mientras cuidaba plantas medicinales que no reconocía. Lo más sorprendente era que él también tenía cicatrices, una que atravesaba su mejilla izquierda, otra en su hombro desnudo, marcas de garras de oso en su brazo derecho. Cuando él levantó la vista y la vio observándolo, no apartó la mirada ni hizo gesto alguno de sorpresa. Simplemente asintió como un saludo matutino y continuó trabajando. Esa tarde, Esperanza encontró el valor de salir de su habitación. Mantuvo el rebozo puesto, pero se aventuró a la cocina para preparar su propia comida. Fue allí donde Itzel la encontró, luchando con el brasero que no lograba encender. «Permíteme», dijo él, acercándose sin pedir permiso. Sus manos callosas pero hábiles encendieron el fuego en segundos. «Mi primera esposa nunca pudo dominar este brasero», agregó con una sonrisa melancólica. Decía que tenía voluntad propia. Era la primera vez que alguien le hablaba con normalidad en meses. La primera vez que alguien no trataba su presencia como una calamidad a evitar. «¿Tuviste una esposa?», preguntó Esperanza tímidamente, sin levantar la vista del fuego. «Murió durante un ataque del ejército mexicano a nuestro poblado hace 2 años», respondió Itzel, sin amargura aparente. «Se llamaba Citlali. Era valiente, inteligente, hermosa». Hizo una pausa. «Y también tenía cicatrices, de viruela como tú». Esperanza levantó la vista bruscamente, buscando en sus ojos algún signo de mentira o compasión falsa. Solo encontró honestidad tranquila. «¿Por eso no te importan las mías?», murmuró. «Me importan», respondió él, sorprendiéndola. «Me dicen que sobreviviste a algo que mata a muchos. Me dicen que eres más fuerte de lo que aparentas». Una semana después de su llegada, mientras Esperanza ayudaba a Itzel a secar hierbas medicinales, una ráfaga de viento fuerte atravesó el patio. El rebozo que había sido su escudo durante tanto tiempo salió volando, dejándola expuesta por primera vez desde su llegada. Instintivamente se cubrió el rostro con las manos, pero Itzel la detuvo suavemente, apartando sus manos y sosteniéndolas firmemente entre las suyas. «Mírame», dijo con voz firme pero amable. «Mírame a los ojos». Esperanza luchó contra el impulso de huir, de esconderse, de desaparecer. Pero algo en la voz de Itzel la tranquilizó. Lentamente levantó la vista hasta encontrar sus ojos oscuros. Lo que vio allí la dejó sin aliento. No había disgusto, ni lástima ni horror. Había algo que no había visto en meses: aceptación, respeto, y quizás algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «En mi cultura», dijo Itzel, trazando suavemente una de las cicatrices en su mejilla, «creemos que los espíritus eligen a ciertas personas para pruebas especiales. No todos pueden soportar el fuego y salir con vida. Tú lo hiciste». «No me siento especial», murmuró Esperanza. «Me siento marcada, maldita. Los mexicanos ven castigo donde mi pueblo ve fuerza», respondió él. «Citlali me enseñó eso. Después de la viruela, ella se volvió más sabia, más compasiva, más fuerte. Las cicatrices no la hicieron menos hermosa, la hicieron más real». Esperanza sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo puedes decir eso? Soy horrible de ver». Itzel la miró durante un largo momento. «¿Sabes lo que veo cuando te miro?», preguntó finalmente. «Veo ojos que han visto sufrimiento y no se han vuelto crueles. Veo manos que siguen siendo gentiles a pesar del dolor que han conocido.
Veo un corazón que sigue siendo generoso aunque el mundo haya sido cruel contigo. Sus palabras fueron como bálsamo sobre heridas que había creído incurables. Por primera vez en meses, Esperanza se permitió la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, era más que sus cicatrices. «Mi nombre es Esperanza», dijo suavemente, pronunciando su nombre completo por primera vez desde su llegada. «Esperanza», repitió él, saboreando cada sílaba. Un nombre hermoso para una mujer hermosa. Los días siguientes trajeron una transformación sutil pero profunda. Esperanza dejó de usar el rebozo constantemente y comenzó a participar activamente en la vida diaria. Descubrió que tenía un talento natural para la medicina herbal, recordando técnicas que su abuela le había enseñado antes de morir. Itzel la llevaba a caminar por el desierto al atardecer, mostrándole plantas medicinales que no conocía. Sus manos se rozaban accidentalmente mientras recolectaban hierbas, creando momentos de intimidad que ninguno de los dos sabía cómo interpretar. Una noche, mientras preparaban té de hierbas bajo un cielo estrellado, Itzel le contó historias de su pueblo. Habló de la importancia de las cicatrices en la cultura apache, de cómo cada marca contaba una historia de supervivencia y fortaleza. «En mi tribu», explicó mientras alimentaba el fuego, «los jóvenes guerreros a veces se hacen cortes rituales para demostrar su valor. Tú no elegiste tus cicatrices, pero las llevas con más dignidad que cualquier guerrero que conozco». Esperanza se acurrucó más cerca del fuego, sintiendo por primera vez en meses que pertenecía a algún lugar. «¿Crees que algún día podré ver mis cicatrices como tú las ves?», preguntó. «Ya las estás viendo diferente», respondió él, acercándose hasta que sus hombros se tocaron. «Cuando llegaste te escondías como si fueras tu propia enemiga. Ahora me ayudas en el jardín, cocinas conmigo, caminas por el desierto con la cabeza alta. Eso no es obra de una mujer derrotada». Esa noche, cuando una tormenta de viento y arena azotó su refugio, se acurrucaron juntos para mantenerse calientes. Esperanza despertó en los brazos de Itzel, sintiendo por primera vez en años que estaba segura, protegida, valorada. «Itzel», murmuró en la oscuridad, «gracias por no verme como todos los demás». Él la abrazó más fuerte. «Gracias por dejarme verte realmente». Su hermano mayor, Naalnis, venía para evaluar la situación de Itzel y decidir si podía mantener a la mujer mexicana que le habían asignado. Naalnis era un hombre imponente de 45 años, con cicatrices de guerra que hablaban de décadas de conflicto. Sus ojos evaluaron a Esperanza con la frialdad de quien debe tomar decisiones difíciles para proteger a su pueblo. «Esta mujer», dijo en apache, creyendo que ella no entendería, «está marcada por enfermedad. Podría contaminar a nuestra gente». Esperanza, que había aprendido algunas palabras en apache durante su estancia, entendió lo suficiente para saber que estaba siendo juzgada. Instintivamente comenzó a cubrirse el rostro, pero Itzel detuvo su mano. «Habla en español», le dijo firmemente a su hermano. «Ella merece entender lo que se dice de ella». Naalnis cambió a español entrecortado. «Tu mujer está enferma. Su cara, su piel, no es buena para tribu». «Mi cara cuenta la historia de una batalla que gané», respondió Esperanza antes de que Itzel pudiera hablar. Su voz era firme, sin rastro de la vergüenza que había dominado sus primeras semanas. «Sobreviví a la viruela. No soy contagiosa, soy inmune». El líder apache la estudió con nueva atención. «¿Puedes curar a otro?» «He estado aprendiendo», respondió ella, mostrando las plantas medicinales que había estado preparando. «Su hermano me ha enseñado sobre las hierbas del desierto. Yo he compartido lo que sabía de medicina mexicana». Para demostrar su punto, Esperanza se acercó a uno de los guerreros que acompañaban a Naalnis, un hombre joven con una herida infectada en el brazo que claramente le causaba dolor. «¿Puedo?», preguntó, señalando la herida. El guerrero miró a Naalnis, quien asintió con curiosidad. Esperanza limpió la herida con una solución que había preparado, aplicó una pasta de hierbas medicinales y la vendó con técnica experta. Sus movimientos eran seguros, profesionales, los de alguien que sabía exactamente lo que hacía. En 3 días,
le dijo al guerrero, la infección habrá desaparecido. Cambia el vendaje cada mañana y aplica más pasta. Naal-Nis observó todo el proceso con atención creciente. Cuando Esperanza terminó, se dirigió directamente a ella, ignorando a Itzel. Aprendiste esto después de estar enferma. La enfermedad me enseñó a valorar la vida, respondió Esperanza. Me enseñó que cada día de salud es un regalo. Quiero ayudar a otros a conservar ese regalo. 3 días después, tal como Esperanza había predicho, la herida del guerrero había sanado completamente. La noticia se extendió rápidamente entre los apaches y pronto comenzaron a llegar personas de tribus cercanas buscando los cuidados de la mujer marcada que cura con sabiduría especial. Naal-Nis regresó una semana después, esta vez con su propia familia. Su esposa había estado sufriendo dolores terribles después de un parto difícil, y ningún curandero tradicional había podido ayudarla. Esperanza la examinó cuidadosamente y reconoció los síntomas. Preparó una combinación de hierbas mexicanas y apaches que aliviaron el dolor de la mujer en cuestión de horas. Los espíritus te han dado un don especial, le dijo Naal-Nis a Esperanza esa noche. Las marcas en tu cara no son castigo, son, como dicen ustedes los mexicanos, credenciales. Muestran que has estado cerca de la muerte y has regresado con sabiduría. La transformación de Esperanza era evidente para todos. Ya no era la mujer asustada y avergonzada que había llegado meses atrás. Caminaba con propósito, hablaba con autoridad cuando se trataba de medicina y había desarrollado una red de pacientes que la respetaban y valoraban. Pero más importante que todo eso, era la relación que había florecido entre ella y Itzel. Lo que había comenzado como compasión mutua se había convertido en algo más profundo. Amor verdadero basado en respeto, admiración y comprensión mutua. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el techo plano de su casa de adobe, Itzel tomó la mano de Esperanza. ¿Serías mi esposa según las tradiciones de mi pueblo?, preguntó suavemente. No por asignación del gobierno mexicano, sino por elección libre. Esperanza sintió lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas cicatrizadas. Sí, murmuró, pero ¿estás seguro? Nunca podré darte hijos sin marcas. Nunca seré la esposa hermosa que todos esperan que tengas. Itzel se volvió hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. Serás la esposa que elijo, y eso es lo único que importa. Y si tenemos hijos, les enseñaré que las cicatrices de su madre son mapas de su fortaleza. La felicidad de Esperanza e Itzel se vio amenazada cuando un grupo de soldados mexicanos llegó al territorio apache con órdenes de rescatar a Esperanza. Liderados por el primo de ella, capitán Eduardo Morales, venían convencidos de que la mantenían prisionera contra su voluntad. Esperanza, gritó Eduardo desde una distancia prudente, claramente perturbado por su apariencia transformada. Hemos venido a llevarte a casa. Tu familia ha pagado un buen rescate por tu liberación. Esta es mi casa, respondió Esperanza, saliendo de la cabaña con la dignidad de una reina. Y no necesito ser rescatada de la felicidad. Eduardo intercambió miradas incómodas con sus hombres. La mujer que tenían frente a ellos no era la víctima traumatizada que esperaban encontrar. Era alguien que había encontrado su lugar en el mundo y no iba a renunciar a él fácilmente. Mira lo que te han hecho, murmuró Eduardo con una mezcla de disgusto y lástima. Te han convertido en una salvaje, me han convertido en quien siempre debí ser, replicó Esperanza con firmeza. Una mujer que conoce su valor, que tiene un propósito, que es amada por quien realmente es. En ese momento aparecieron varios de sus pacientes, la esposa de Naal-Nis con su bebé sano, el guerrero cuya herida había sanado, una anciana cuyas cataratas había tratado exitosamente. Cada uno testimonió sobre cómo Esperanza había mejorado sus vidas. Esta mujer, declaró la esposa de Naal-Nis en español quebrado,
salvar vida de mi hijo. Ella no prisionera. Ella, como dicen, bendición. Curó mi brazo cuando ya pensaba que lo perdería. Añadió el guerrero. Tiene medicina poderosa, conocimiento que nosotros necesitamos. Eduardo se encontraba en una posición imposible. Era evidente que Esperanza no solo estaba libre, sino que había encontrado una vocación y un propósito que trascendía las expectativas de su familia. Tío Eduardo, dijo Esperanza acercándose sin miedo, dile a mi familia que he encontrado mi destino. No soy la hija que perdieron por la viruela. Soy la mujer que esa experiencia me ayudó a convertirme. 5 años después, la clínica médica que Esperanza e Itzel habían establecido se había convertido en un centro de sanación reconocido en toda la región. Personas de diversas culturas llegaban buscando los tratamientos únicos que solo ella podía ofrecer. Una fusión perfecta de medicina tradicional mexicana y sabiduría apache. Esperanza, ahora de 27 años, había florecido completamente. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no las veía como desfiguraciones. Eran parte de su historia, de su identidad, de su fuerza. Sus pacientes las veían como símbolos de su autoridad médica. La mujer que había enfrentado a la muerte y había regresado con sabiduría curativa. Sus 2 hijos pequeños, una niña de 4 años y un niño de 2, jugaban en el patio mientras ella preparaba medicinas. Habían heredado una mezcla hermosa de las características de ambos padres, pero más importante, habían heredado el respeto de ambas culturas por la sanación y la compasión. Mamá, dijo su hija tocando curiosamente una de las cicatrices en el brazo de Esperanza. ¿Por qué tienes estas marcas? Esperanza se arrodilló para quedar a la altura de su hija. Son las marcas que me dejó una enfermedad cuando era joven, explicó pacientemente. Me enseñaron a valorar la vida y me dieron la sabiduría para ayudar a otros a sanar. ¿Son especiales?, preguntó la niña. Muy especiales, intervino Itzel, acercándose para abrazar a su familia. Son la razón por la que tu madre es la sanadora más poderosa de todo el territorio. Esa noche, mientras los niños dormían, Esperanza e Itzel se sentaron en su lugar favorito bajo las estrellas. La mujer que una vez se había considerado maldita ahora irradiaba una paz profunda que solo viene de haber encontrado el verdadero propósito en la vida. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si nunca hubieras tenido viruela?, preguntó Itzel, jugando con sus dedos entrelazados. Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. Probablemente me habría casado con algún comerciante rico de San Miguel. Habría tenido hijos que nunca habrían conocido verdaderamente a su madre, y habría muerto sin saber de qué era realmente capaz. Sonrió, tocando una de las cicatrices que ahora consideraba parte integral de su belleza. La viruela no me maldijo. Itzel me liberó. Me enseñó que la verdadera belleza viene del propósito, del amor genuino, de la capacidad de servir a otro. Me enseñó que las marcas externas no definen nuestro valor. Itzel la besó suavemente, como había hecho miles de veces en los últimos años, y me enseñó a mí que el amor verdadero ve más allá de cualquier superficie hacia el corazón que late debajo. En la distancia, las luces de otras familias de la próspera comunidad que habían construido juntos brillaban como estrellas terrestres. Era un lugar donde las diferencias eran celebradas, donde las cicatrices eran vistas como medallas de honor, donde el amor había triunfado sobre todos los prejuicios. Esperanza había encontrado algo que había buscado toda su vida sin saberlo, un lugar donde era valorada no a pesar de sus imperfecciones, sino precisamente por la sabiduría y fortaleza que esas imperfecciones le habían dado.